Como seguramente muchos de vosotros ya sabréis, Dreamcatcher acaba de sacar a la venta su nuevo álbum Virtuous, que es la continuación del anterior Villains. Por tanto, todos los fans de Dreamcatcher estamos de enhorabuena y mucha gente ya se ha apresurado estos días a comentar los adelantos de los vídeos y de los bailes y de las letras, haciendo vídeos de React. Pero yo personalmente prefiero no decir nada hasta que no pueda escuchar en profundidad el disco y hacer un comentario como es debido. A mí personalmente los vídeos de React no me gustan mucho. Cada cual puede hacer lo que quiera, si hay gente que le gustan, pues perfecto. Pero por mi parte creo que es un poco superficial crear contenido simplemente pues reaccionando sobre la marcha a un vídeo que acabas de ver y sin aportar seguramente nada profundo. Sí hay algún comentario que se puede hacer y es que aparentemente el vídeo marca una continuidad con lo que vienen haciendo en los últimos años y por lo tanto no va a ser seguramente el mejor disco de su carrera, pero no creo que vaya a decepcionar a nadie y la verdad es que los adelantos que he podido escuchar sonaban bastante bien y tenían muy buena pinta. Vamos a ver qué tal. Hay otro tema que sí que está impactando mucho a los fans de Dreamcatcher, que es el tema de Sillón. Como seguramente algunos ya sabéis, Sillón no está bien, está recibiendo tratamiento, tiene problemas tanto físicos como mentales y no se sabe cuándo podrá regresar. De momento está descansando, tiene que hacer reposo para recuperarse y la empresa ha decidido que ya que el lanzamiento estaba previsto para el día 10 y no quedaba más remedio que seguir adelante, de momento Dreamcatcher seguirá haciendo la presentación del disco solamente con las 6 componentes restantes. Esto recuerda un poco la situación que se vivió a finales del 2019 cuando Handong se fue a China, cuando Dreamcatcher tuvo que seguir con 6 miembros en lugar de 7. Pero claro, ahora es mucho más grave porque Handong en aquel momento no era un miembro absolutamente esencial de la banda, mientras que prescindir de Sillón es algo que no está muy claro hasta qué punto Dreamcatcher puede hacer. La verdad es que en Dreamcatcher todas las miembros son muy importantes y de hecho incluso cuando Handong estuvo fuera, a pesar de que era un miembro que cantaba relativamente pocos minutos y que en principio era un poco secundaria, los fans la echaron mucho de menos y fue muy importante su marcha y se celebró mucho su regreso. Así que todas realmente son muy importantes, pero sobre todo hay 2 que para mí son imprescindibles, que son Dami y Sillón. Dami evidentemente porque es una especialista y si no estuviera hecha ella para rapear, pues nadie podría sustituirla, habría que buscar otra persona diferente. Y Sillón también es lo más importante cuando no se rapea, Sillón es la voz de Dreamcatcher. Por tanto, prescindir de Sillón yo lo veo imposible. De momento lo único que podemos hacer es desear que Sillón se recupere lo antes posible. Eso es sin duda lo más importante porque lo más importante tiene que ser siempre las personas, no un proyecto musical. Y a Dreamcatcher pues desear también que sean capaces de hacer la promoción sin ella, porque lo que es la gira yo sinceramente no lo veo posible sin Sillón. Normalmente Dreamcatcher últimamente va alternando las giras en América y en Europa. El año pasado, por ejemplo, pues comenzaron la gira mundial que fue por Europa y no fueron a Estados Unidos y presumiblemente ahora lo que harán será ir a Estados Unidos y no a Europa, como ya ha venido pasando en los últimos años. Pero yo no veo una gira americana sin Sillón. Sillón es un miembro muy imprescindible de la banda, la única persona que más o menos podría reemplazarla y tampoco creo que fuera capaz de reemplazarla al 100% sería Yuhyun, pero eso también sería un compromiso para el resto de la banda que de alguna manera tendría que apoyar a Yuhyun cantando también parte de sus frases. Por lo tanto, yo creo que si Sillón no se recupera completamente hasta el punto de poder volver a la banda, la verdad es que lo veo bastante negro. Y precisamente esto me lleva a dedicar hoy el vídeo a hablar del futuro de Dreamcatcher. Un futuro en el que últimamente alguna gente ya viene haciendo comentarios, porque recordemos que Dreamcatcher es una banda que lleva bastante tiempo en el mercado, una cosa que no es muy habitual en el K-pop. En el K-pop ya, bueno, cualquiera que esté un poco al día sabe que todas las bandas son jovencísimas y no es habitual que una banda dure muchísimo tiempo.
¿Quiere decir eso que estamos viviendo en los últimos momentos de la banda? Bueno, no necesariamente. Hay factores a favor y factores en contra. Si miramos los factores en contra, pues evidentemente la edad es uno de ellos. Las empresas de K-pop normalmente apuestan siempre por gente muy joven. Quizás Dreamcatcher Company no es el caso, porque es una empresa más pequeña y tiene a lo mejor otra mentalidad, pero normalmente es así. Aparte de eso, aunque la empresa estuviera dispuesta a apoyarlas, pues el K-pop es un tipo de música que requiere un baile bastante difícil y normalmente la gente cuando tiene una edad pues quizás ya no está en las mismas condiciones para hacer según qué cosas. Así que a lo mejor no a muy corto plazo, pero a medio plazo sí que podremos pensar que Dreamcatcher realmente tendría que pensar en el final de su carrera. Luego, por otro lado, está el tema de los factores personales. Ahora estamos viviéndolo con un tema de salud, en el caso de Sillon. Pero podría haber mil cosas más. Puede haber temas personales, a lo mejor alguna de ellas quiere casarse, quiere tener hijos, o simplemente tiene otros proyectos, incluso profesionalmente. A lo mejor pues quiere dedicarse a ir en solitario. Eso también es una cosa que seguramente Sillon se plantea en algún momento, por ejemplo. O a lo mejor se quiere dedicar a otra cosa. A lo mejor ya está cansado de la música y quiere utilizar el dinero que ha ahorrado como idol pues para abrir un negocio. Pero de todas maneras, estos factores son factores que no podemos saber, así que sencillamente no nos queda nada más que esperar y a ver qué pasa. Es posible que no. Es posible que todas ellas estén plenamente volcadas en el proyecto de Dreamcatcher. Es posible que la empresa confíe en ellas y es posible que físicamente puedan tirar no muchos años más, pero sí por lo menos, pues no sé, 4 o 5 años más. Y también puede ser que Sillon se recupere y todo vuelva a la normalidad. Luego también hay factores que juegan a favor de Dreamcatcher. Para mí el más importante de todos es el hecho de que Dreamcatcher no es una banda normal de K-pop. No es una banda que tenga la mayor parte de su público en Corea del Sur, sino que es una banda que tiene la mayor parte de sus fans por todo el mundo. Y los fans occidentales no somos como los coreanos. A nosotros nos da igual si la banda tiene 20 años, 30 años o 50 años o 60 años. En Occidente hay bandas que tienen más de 60 años y están dando conciertos importantísimos y siguen haciendo las eternas giras de despedida que hemos venido viendo en los últimos 20 años. Por tanto, que se hagan mayores, etcétera, a nosotros nos importa un rábano. Los coreanos a lo mejor son más exigentes en ese tema, pero aquí eso da igual. Por tanto, Dreamcatcher, tenga los años que tenga, va a mantener la mayor parte de su base de fans intacta. Otra cosa que juega a favor de Dreamcatcher es el hecho de que precisamente porque lleva tantos años sacando tantas buenas canciones, tienen ya un setlist tan impresionante que prácticamente se han convertido en una de esas bandas que realmente no necesitan sacar ningún disco. Si es que realmente podrían hacer todas las giras que quisieran y aún así los fans nos quedaríamos con ganas de escuchar un montón de canciones que no han podido cantar porque sería imposible hacer un concierto tan largo. Son una de esas bandas de leyenda que ya realmente no les hace falta aportar nada más. Lo único que tienen que hacer es seguir interpretando sus temas clásicos y hacer diversas giras en las que van alternando diferentes canciones para que la gente más joven o la que no es tan joven pero no tuvo la ocasión de ir a verlas, pues pueda llegar en algún momento a escuchar determinada canción en vivo. ¿Qué acabará pasando? Bueno, nadie lo sabe, pero aquí yo veo dos posibilidades. La primera es que si Sillon no se recupera al 100%, pues la verdad es que no les veo futuro ya no solamente a medio plazo, sino que incluso para esta gira lo veo imposible que puedan continuar. Pero si Sillon se recuperase al 100% y todo volviera a la normalidad, creo que Dreamcatcher es una banda que puede seguir estando ahí muchos años. No sé exactamente cuánto, hasta que les aguante el físico y ya no puedan bailar las canciones, pero desde luego no les hace falta aportar nada más ni demostrar nada más. Ellas ya han conseguido convertirse para mí en la banda más importante de la música coreana y con las canciones que tienen material de sobra para seguir gustando a todos los fans durante muchísimo tiempo.